de sustentación número 005, el VEDAP, Facultad de Ingeniería Industrial 2025. Sustentación de tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial. El jurado designado por la Facultad de Ingeniería Industrial, reunido en acto público en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Industrial el día viernes 07 de febrero del 2025 a las 9 de la mañana, dio inicio a la sustentación de la tesis Modelo Lean Six Sigma y su contribución a la productividad de una fábrica de néctares de Lima, Perú, que lo presenta el bachiller Andrei Mijailo Bankovich Erquiño. Espero que haya pronunciado correctamente. Tiene 25 minutos para su defensa. Puede dar inicio cuando usted crea conveniente. Por Podemos supuesto. tomar asiento. Muy buenos días, distinguido jurado, estimado señor presidente, doctor Francisco Wong, magíster Robert Doré, magíster Víctor Rosales, estimado asesor doctor Jorge Ortiz, y a todos los presentes, muchas gracias por asistir. El día de hoy tengo el inmenso honor de presentar el trabajo de investigación titulado Modelo Lean Six Sigma y su contribución en la productividad de una fábrica de néctares de Lima, Perú, el cual se basó en abordar un desafío clave para la industria alimentaria, la necesidad de mejorar el desempeño operativo de las empresas y reducir las ineficiencias que afecten a la productividad de esta industria. Para esto se desarrolló un modelo basado en las metodologías Lean y Six Sigma, metodologías ampliamente respaldadas por la literatura por su gran capacidad para reducir el desperdicio y mejorar la productividad y rentabilidad de las empresas. Sin más preámbulo, comenzaré a explicar cada uno de los puntos claves de la tesis. En la actualidad, la industria alimentaria se enfrenta a grandes desafíos. Uno de estos es la alta volatilidad de precios de los alimentos, producto de inflación, conflictos sociales, políticos, desastres naturales como inundaciones, sequías, y también el gran desperdicio de materia prima al que se enfrenta la industria. Según la FAO, 1/3 de los alimentos se pierde en la etapa de la producción, cifra que aumenta hasta el 45% al tratarse de frutas y hortalizas. A nivel nacional, además de lo ya mencionado, existe un poco o nulo desarrollo tecnológico. Esto debido a una cultura productiva fuertemente arraigada al sector primario o extractivo. Precisamente este es el caso de la industria en la que se basa este estudio, en la empresa en la que se basa este estudio. Con más de 20 años de experiencia y un mercado centralizado en Lima metropolitana y provincias, presentó un decremento en la producción del néctar estrella de la marca, el néctar de piña con manzana. Como se puede ver en la figura 1, quizás lo que preocupaba a la gerencia no era la cifra como tal, sino la tendencia negativa que se iba repitiendo trimestre a trimestre. Por esto se vio en la necesidad de implementar un proyecto de mejora continua. Es por esto que la interrogante que guía la presente investigación es cómo contribuye la aplicación del modelo Lean Six Sigma en la productividad de una fábrica de néctares de Lima, Perú. Para responder a este interrogante se planteó el objetivo de determinar esta contribución, a partir de plantear la hipótesis de que efectivamente el modelo contribuirá al incremento de la productividad en la fábrica de néctares. Y se plantearon como problemas secundarios o variables respuestas, la eficiencia, la variabilidad. El trabajo estuvo guiado bajo un enfoque cuantitativo de tipo aplicado y diseño preexperimental. La unidad de análisis fue el ciclo de acondicionado, ¿no?, que es el ciclo en el que se pela y se descorazona la piña y la manzana. La población estuvo conformada por 616 ciclos, correspondientes a 4 meses de la implementación del trabajo, sin considerar 2 meses de estandarización de mejoras. El tamaño de la muestra fue de 60 ciclos. En cuanto a la selección de la muestra, esta se llevó al criterio de inclusión. Dependiente, la productividad se tuvo las dimensiones eficiencia, variabilidad y desperdicio. Los resultados experimentales comenzaron con la formulación del modelo. En la definición del problema origen, básicamente se llegó a la conclusión de que la industria presenta ciertas incertidumbres para proyectos de mejora continua. Esto debido a que se tiene la concepción de que suelen involucrar muchos recursos que usualmente en este tipo de industrias están orientados a la calidad, a la inocuidad de higiene alimentario, entre otras actividades. Por eso en la formulación del modelo, en la figura
buscaron las herramientas que sean más fáciles o viables. Y se validó a través de su implementación una fábrica. Toda la línea de producción. Sin embargo, por la cantidad limitada de recursos no se podía trabajar.
el mantenimiento autónomo. Lógicamente, no se tenían maquinarias en este proceso, entonces quizás nace la pregunta, ¿no? ¿Cómo aplicar TPM en un proceso en el que no hay equipos, no hay maquinarias? Pues bueno, por eso se adaptó solo un pilar de TPM, que es la implementación de mantenimiento autónomo. En este básicamente se buscó darle las herramientas al operario para que de manera autónoma pueda tener en excelente estado sus herramientas, para la redundancia, sin la necesidad de intervención de un agente externo. Para esto se desarrollaron 3 procedimientos: procedimiento de limpieza, procedimiento de afilamiento y procedimiento de inspección. Una vez capacitados los operarios, se procedió a realizar un checklist para evaluar el cumplimiento de cada uno de estos procedimientos. El factor crítico 3, la baja iluminación, se solucionó con una evaluación de luminarias. Como primer paso fundamental se calculó el índice local, obteniendo un valor de 1.06. Posteriormente se halló el coeficiente de reflexión, asignando 30% para la pared, que era de color gris, y 50% para el techo, que era de color blanco. Posteriormente se halló el coeficiente de utilización utilizando la matriz que ven en pantalla, obteniendo un valor de 0.47. Luego se halló el flujo luminoso total, que se hallaba multiplicando el índice de iluminancia media del reglamento, que según la norma técnica 0.10 era de 300 lux para el área de corte, se multiplicaba por la superficie y se dividía entre el coeficiente de utilización por el coeficiente de mantenimiento. Perdón, sí, el coeficiente de mantenimiento, hallando un total de 83.977.77 lux. Con el flujo luminoso total se procedió a calcular el número de luminarias necesarias en el proceso. Para esto se dividió precisamente este flujo entre el flujo local, que es la proyección de luz que tiene el fluorescente elegido. Para el caso de la presente tesis es un modelo Philips, que proyecta alrededor de 5.140 y 5.240 lux. Y se multiplicó entre el número de focos por fluorescente, que en este caso es 1, hallando un total de 16. Un total de 16 luminarias como mínimo. Posteriormente se halló la distribución a lo ancho y a lo largo de la planta, obteniendo un valor de 5 luminarias a lo ancho y 4 luminarias a lo largo, obteniendo un total de 20 luminarias. Para evaluar la implementación de la mejora de luminarias, se tenía que hallar la iluminancia media obtenida y esta tenía que ser mayor a la iluminancia media del reglamento. Como pueden ver en la diapositiva, se obtuvo un valor de 374.38 lux, que al ser mayor que las 300 que pide la norma, ¿no?, el reglamento, se concluyó que fue efectiva la implementación. Tras la implementación de las mejoras y la posterior recolección de las variables, se procedió a retratar otra vez el flujo del procedimiento, el flujo del proceso, el flujo de materiales, el flujo de recursos, a través de un mapeo de flujo de valor, pero el futuro, ¿no? Es para retratar cómo debería ser el proceso a partir de ahora y tratar de mantenerlo, tratar de evitar que vuelva a su estado inicial. Finalmente, en la fase de control se elaboraron gráficos IMR para evitar precisamente que las fluctuaciones de las variables respuesta se sobrepasen los límites de control superior e inferior. Y se desarrolló un plan de control para estandarizar estas mejoras. De esta manera, tras la implementación de las 5 fases del DMAIC, ¿no?, del modelo, se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto al índice de capacidad del proceso real, se obtuvo una mejora de 0.37 puntos, lo que indica que hay menos variabilidad a corto plazo en el proceso de acondicionado. De igual manera, se obtuvo una mejora de 0.42 puntos en el índice de capacidad del proceso potencial, lo que quiere decir que hay menos variabilidad a lo largo del plazo, es decir, hay más estabilidad en el proceso. Se obtuvo una mejora en el nivel Z de 1.19, lo que quiere decir
confirmaba que tenían varianzas iguales. Y como prueba de contraste se eligió la prueba T-Student, ¿no? Porque se tenían distribuciones normales y también tenía el plus de tener varianzas iguales. Tras hacer el cálculo en el software Minitab, se obtuvo un valor P de 0.000, que al ser menor que el coeficiente de significancia, permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Es decir, el modelo Lean Six Sigma contribuye efectivamente en el incremento de la productividad de una fábrica de néctares de Lima, Perú. Para las variables específicas se siguió exactamente el mismo procedimiento. En cuanto a la eficiencia y desperdicio, fue realmente lo mismo, porque ambas tenían distribución normal, ambas presentaban varianzas iguales y se obtuvieron valores P menores al coeficiente de significancia. En el caso particular de la variabilidad antes de las mejoras presentaba distribución normal, porque tenía un P de 0.177, pero la variabilidad después era menor al coeficiente de significancia, es decir, presentaba una distribución no normal o no paramétrica. Por este motivo se tenía que escoger una prueba de contraste que no fuera muy sensible a la distribución de los datos. Es por este motivo que se escogió la prueba de Mann-Whitney, obteniendo un valor P de 0.002, ¿no? Que al ser menor que el coeficiente de significancia, permite confirmar que el modelo sí reduce la variabilidad. Finalmente, bueno, el aporte principal de esta investigación se centra en el desarrollo de un modelo Lean Six Sigma que sea replicable en la industria alimentaria. Para esto se validó teóricamente a través de una extensa revisión de la literatura y se validó prácticamente a través de su implementación en un estudio de caso. Es así que se obtuvo una mejora del 3.58% en la eficiencia, ¿no? Resultados que coinciden con Tauriki, quienes mejoraron la eficiencia a través de la implementación del Lean Six Sigma en un 7.86%. Del mismo modo, se obtuvo una reducción de variabilidad del 26.66%. Esto va en la línea con lo expuesto por Ibarra, quienes redujeron la variabilidad en un 15.45% a través de la reducción de no conformidades mediante Six Sigma. Y se logró reducir el desperdicio en un 50.4% e incrementar la productividad en un 4.05%. Resultados que coinciden con Marrucci et al., quienes lograron incrementar la productividad en 4.64% a través de la reducción de desperdicios en un 15.46%. Finalmente, gracias a la contrastación de la hipótesis general, se pudo concluir que el modelo Lean Six Sigma efectivamente incrementa la productividad en una fábrica de néctares, obteniendo los valores en las variables respuesta que acabo de mencionar, ¿no? Mejora de eficiencia del 3.58%, reducción de variabilidad del 26.66%, obteniendo un valor final de 11.67%. Recordemos que estaban divididas en subgrupos de 6 ciclos cada uno, es decir, solo un ciclo de cada 6 produce fuera de los límites de producción. Y se obtuvo una reducción del desperdicio del 50.4%, lo que se traduce en que más de la mitad de la fruta que inicialmente estaba destinada a la basura se utilizó en la producción. Finalmente, gracias a la implementación del modelo, se obtuvo una mejora de productividad del 4.05%, representando un incremento mensual de 9.46 kilogramos de fruta acondicionada por operario. Para las recomendaciones les permito, por favor, señores del jurado, que me permitan leerlas a la letra, debido a que considero que es la parte más importante del proyecto. Para la industria alimentaria se recomienda expandir el concepto de calidad, no solo enfocarse en higiene, en inocuidad alimentaria, sino también abrir las puertas a implementar proyectos de mejora continua. También se recomienda que las empresas de la industria alimentaria continúen adoptando precisamente este modelo, ¿no? Como una estrategia para incrementar la productividad y reducir los desperdicios. Para futuros investigadores, se recomienda que continúen explorando la aplicación de este modelo en diferentes procesos dentro de la industria que no hayan sido estudiados previamente. Finalmente, aunque la investigación actual demuestra la efectividad del modelo en la mejora de la productividad, es importante realizar estudios que profundicen en otros aspectos del modelo, como sostenibilidad, como rentabilidad, motivación del personal o calidad de los productos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le vamos a solicitar al colega Víctor Genaro Rosales Urbano para que pueda señalar algunas inquietudes o preguntas. Muy buenos días. A ver. El modelo Lean Six Sigma se basa siempre en una programación, en una planificación. ¿Hasta ahí estoy bien? Correcto. Ya está, muy bien. Para hacer la aplicación
en un determinado lugar se debe de tener la aceptación del comité directivo, de la gerencia, de un área al cual depende, ¿cierto? Entonces, cosa que así la aplicación se hace una réplica, se hace efectivo. En esta empresa se tuvo, ¿no?, esa aceptación. Sí, bueno, Sí. muchas gracias por la pregunta. Sí, precisamente se tuvo la aceptación debido a que se hizo un análisis de rentabilidad al inicio. No lo coloqué en la tesis porque es una tesis aplicada, no descriptiva, pero sí, se hizo un pequeño análisis de rentabilidad en donde se obtuvo un valor de retorno mayor a 0%, ¿no? Lo que permitía empezar con el proyecto. Eso significa que se formó un comité, Sí, un ¿no? comité de mejora Muy bien. continua, correcto. Generalmente, pues las empresas lo ven como un gasto, ¿no? Algunas Exactamente. veces, algunos aplicativos. ¿Dónde puedo ver ese comité o sus funciones para la aplicación? No, no lo he encontrado. Sí, no se estableció como Ya. tal el comité, pero sí se describe en la etapa de definir que se hizo constantes reuniones con el jefe de producción, con el gerente general, con el encargado del área acondicionado. Eso nos lleva a generar aplicación en tiempos, ¿cierto? Como por ejemplo la aplicación de Pocayoke, Correcto. ¿no? Veo de que ahí también has tenido resultados de 5 S, ¿no? Has tenido también mantenimiento preventivo. Bien. Esos se han establecido en tiempos, por ejemplo, empecemos hoy día y terminemos, no sé, de aquí a 15 días, 30 días. Se estableció un cronograma. Sí, correcto. Lo- Primero lo que se hizo fue hacer el análisis interno y externo de la empresa y luego se estableció el acta de constitución del proyecto, que pueden ver en la fase de definir al final, ¿no? Permítanme mostrarles, por favor. Aquí está, el acta de constitución del proyecto. Ahí se establecieron los plazos, como se puede ver. Permítanme acercarme. Para la fase de definir, hasta el lunes 6 de noviembre del 2023. Para la fase medir, 30 de noviembre del 2023. Y además, internamente, en cada fase, según lo que necesitaba la empresa, el contexto del proceso de acondicionado, se iban moviendo los tiempos, ¿no? Tratando de asegurar que se cumplan con los establecidos en el acto. Bien, ya. Otro es el punto que me parece que al inicio, cuando se empieza, se ven las cantidades de producción con el cual se basa la aplicación de esto, ¿no? Si en el año anterior, por decirte, 2025, en el 2024 se produjo tal cantidad, en el 2023 también se produjo tal cantidad y así sucesivamente en Correcto. forma retroactiva. Pero bien, y eso fue unos estándares internos. Sí. Pero también hablaste de estándares externos, con respeto, porque si yo voy a aplicar esto, tengo que ver también la competencia, ¿no? Correcto. ¿Y con quién se ha comparado más o menos dentro de la competencia que existe en el mercado? Correcto. Bueno, quizás no se hizo una comparación práctica, pero sí se contrastó con antecedentes anteriormente investigados. Por ejemplo, el caso de Ibarra, quienes implementaron Lean Six Sigma en una empresa productora de ajo, ¿no? Que es básicamente la misma industria y en un proceso similar de producción alimentaria. Se contrastaron los resultados para ver si la implementación había sido exitosa, si había sido mayor al de los estándares de otras empresas, ¿no? Pero un benchmarking o una comparación práctica no se realizó. Se debería de haber, ¿no?, mostrado para ver, ¿no?, al final, en las recomendaciones, ver, ¿no?, de que en el año 2023 la empresa X produjo tanto y a raíz de nuestra aplicación, ahora en el 2025 nuestra producción ha sido X más 1, por ejemplo, que resulta, así sea, un dígito, una décima, centésima, rentable, ¿cierto? Sí, correcto. Sino que se presentaba un problema en que no se implementó Lean Six Sigma en toda la línea de producción, por lo que la salida final de la línea de producción, que son las botellas de néctares, no se podía medir porque se trabajó directamente con el proceso de acondicionado. Es decir, que las mejoras en la producción final puede o no que hayan tenido que ver con el modelo. Lo que sí se podía medir con exactitud.
la aplicación que has hecho, ¿no? Podría ser, sí, ¿Por qué? pero como no se trabajó en toda la línea de producción, sino en un solo proceso, no se verificó la salida final de la línea, que eran las botellas, sino la salida final solo del proceso de acondicionado. Bueno, ya. Ahí queda, doctor. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. A continuación, el colega Robert Freddy Oregali, por favor. En la parte de acondicionado, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, uno de los factores que has analizado ahí es la iluminación, ¿no? Entonces, yo quisiera saber el antes y el después. Vean como una obligación, sino más como una actividad recreativa. Ya, o sea que lo que es 5S ya está implementado, o también fue parte de este proceso de... No, no se tiene en el modelo las 5S, pero sí había un antecedente en la empresa. O sea, ya estaban entrenados en 5S. Sí, ya estaban implementando, sí, correcto. Ya. Y en cuanto a lo que te pregunté primero, de la iluminación, Bueno, no se hizo la iluminación previa, perdón, el cálculo de iluminancia previa, ¿no? Pero sí se hizo el cálculo de iluminancia posterior y tenía que ser mayor al índice de iluminancia establecido en el reglamento. De manera práctica no se veía esta iluminación antes de la implementación de la mejora. Era un ambiente lúgubre, medio oscuro, por lo que los operarios tenían, de cierta manera, la dificultad de cortar la fruta de manera óptima. ¿Qué- Es qué por otro- eso que se comparó con el reglamento. ¿qué otros factores ambientales se tuvieron en cuenta para esta mejora? Bueno, no se tuvo un problema, por ejemplo, con el entorno, con la limpieza del área, porque ya se estaba implementando, como le comenté, las 5S. Fue el factor de iluminación, pero más el factor ambiente no se tuvo más complicaciones. Ya. Ok, muchas gracias, colega. Antes de pasar a la participación del colega asesor, permítame algunas interrogantes. Y previamente, primero mis felicitaciones porque entras en un terreno interesante que es la industria alimentaria, aunque tú en el título dices fábrica de néctares, y por ahí va la pregunta. No encuentro una definición muy exacta de lo que es una fábrica y una industria. Tú empiezas el título con fábrica y terminas en conclusión que la industria alimentaria, Correcto. ¿no es cierto? Que creo que son dos categorías diferentes. Pero dentro de este fenómeno de estudio que significa la industria alimentaria, está dentro de lo que se llaman los complejos agroindustriales. Dos preguntas. Fábrica, industria, ¿y qué conoces tú de los complejos agroindustriales en el Perú? Bueno, en la presente investigación la diferencia se plasma en que la industria alimentaria abarca todas las empresas. Se plasma la industria como el sector alimentario. Y en cuanto a la fábrica, específicamente se habla de la empresa en la que se realizó este estudio, ¿no? Fábricas productoras de alimentos, fábricas agroindustriales.
Pero en este caso, como se le realizó solo la validación en una sola empresa, claro, hubiese sido excelente realizarla en más fábricas, ¿no? Pero solo se realizó en una. Por eso el concepto de fábrica se remite a la empresa en la que se basa el estudio. Por lo tanto, la conclusión debe ser en la fábrica, no en la Correctamente. industria alimentaria. Correctamente. ¿Correcto? El otro, lo que te preguntaba, ¿qué sabes tú de los complejos agroindustriales y específicamente en el Perú? Bueno, no, la verdad, discúlpeme, pero desconozco el término. No te preocupes. Sí, como no no lo has puesto, Y como una oportunidad de obviamente mejora, tienes limitaciones. sí, Entonces, eso te exige a ti de que tienes que entrar a los complejos agroindustriales. correcto, gracias. En el Perú, el siglo pasado, hablábamos de exportaciones no tradicionales, algodón y caña de azúcar, ¿no? Las oficiales, ¿no? Y después habló de las exportaciones no tradicionales. Y generalmente se están refiriendo a toda esa gama, ¿no es cierto?, de productos agropecuarios, ¿no? Agrícolas y pecuarios. Y hay un desarrollo del concepto que se llama la industria, ¿no es cierto?, en la agricultura y la ganadería. Y a eso se le llama complejos agroindustriales, ¿no? Correcto. En el Perú es muy visible ya a partir de inicio de este siglo, ¿no? Y uno de los más grandes quizás es el de lácteos, ¿no? La producción avícola, el alcohol, ¿no? Vinos, etcétera, ¿no? Que ya son de calidad de agroexportación, ¿no? Entonces, ya no se utiliza el lenguaje de las exportaciones no tradicionales, sino ya de exportaciones en general, ¿no? Y eso se impulsa con mucha fuerza, sobre todo ya de hace unos 20 años aproximadamente. El Perú abre sus puertas al comercio internacional. Disculpa que me extienda. Antes apenas teníamos un instituto de comercio exterior, año 80 del siglo pasado. Ahora tenemos un ministerio de comercio exterior, ¿no? Tenemos tratados de libre comercio, tenemos pactos con diferentes países, y eso nos exige a nosotros, y por eso me pareció interesante el tema que tú has tratado, de mejorar, ¿no?, la calidad, la producción, la productividad, ¿no?, la calidad del servicio en general que se brinda de este sector, que ahora es sumamente importante, sobre todo en los momentos actuales en fin, ya. Correcto. Puntos Muchas gracias por la suspensivos, porque si apreciación. no empiezo a hablar del puerto de Chancay. Entonces ahí la inquietud, ¿no es cierto?, es que tú tengas que profundizar eso, porque eso va a significar que tú abras una trocha importante en las investigaciones en la ingeniería industrial, porque estamos en ese crecimiento, ¿no? Correcto, muchas gracias. Y lo último es, revisa, en todo caso al señor asesor le pediré que revise, que en una parte tú señalas que para los preexperimentales no es necesario tener una muestra aleatoria, pero tú después afirmas que has hecho una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, en todo caso, precisar o revisar esa parte en el diseño metodológico, ¿no? Mis reiteradas felicitaciones, y ahora sí doy el uso de la palabra a nuestro colega Jorge Ortiz, tu asesor. Muchas gracias. Solo para precisar, la selección de muestras fue a criterio del investigador, determinando como principal. Bueno, Andrei es una persona excepcional, mucho más allá de la tesis. La tesis para mí es completa. Andrei es el primer joven del grupo de investigación que es investigador RENACIT. Aparte, ha publicado artículos. Justo esta tesis se convirtió en un artículo
nivel Q2. Entonces, yo solamente hacia él le tengo mucho aprecio por los conocimientos que ha adquirido, por la experiencia. Es joven y esto yo sé que es el preludio de todo lo que se le viene de aquí en adelante. Y respecto a la tesis, excelente. Mis felicitaciones, André. Muchas Gracias. gracias. Ok. Hemos terminado esta primera etapa de la sustentación. Invitaría a los presentes, por favor, a salir de la sala para la deliberación correspondiente. Gracias. Muchas gracias.
Pasar a la última etapa de la sustentación. Luego de la exposición, absueltas las preguntas del jurado y siendo las 10 horas, se procedió a la evaluación secreta, habiendo sido aprobada por unanimidad, con la calificación promedio de 18, lo cual se comunicó públicamente. Lima, 07 de febrero del 2025, firma el presidente, firma el miembro del jurado, el doctor Robert Oré, miembro Víctor Rosales y el asesor, el doctor Jorge Ortiz. Mis felicitaciones y te invitamos por favor a que te puedas acercar para la juramentación correspondiente. Muchas gracias, distinguido jurado. Tú eres hombre de fe. Sí, mucho. Rompemos el protocolo, primero te voy a colocar. Muchas gracias. Mis felicitaciones. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer la juramentación correspondiente. Juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que corresponden al título de ingeniero industrial con el criterio de justicia, eficiencia, desenvolverse con valores y principios profesionales y poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos. Sí, juro. Si así hicieres, Dios, la patria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Ingeniería Industrial os lo premien. En caso contrario, os los demanden. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.